amigos, nos da un placer que nos acompañen de nuevo. Soy Marco Antonio Duarte y estamos de nueva cuenta en el Taller Frico. El tema para hoy es revisar las consideraciones que debemos de tener para realizar un cálculo de carga térmica para una residencia o una casa. Esta metodología para el cálculo de la carga térmica y para determinar la capacidad de un aire acondicionado necesario para una residencia es la descrita en el Handbook de la Sociedad Americana de Ingenieros en Aire Acondicionado y Refrigeración, la ASHRAE del 2001. Acompáñanos. En el cálculo de la carga y el tamaño del aire acondicionado, las características que distinguen a las residencias o casas son las siguientes. Estas son acondicionadas durante todo el día. Las cargas térmicas principales en una casa son por la estructura, por la filtración de aire o ventilación, la de los ocupantes o personas y la de la iluminación, siendo estas últimas las cargas térmicas más pequeñas. La mayoría de los sistemas residenciales utilizan unidades relativamente con poca capacidad, desde 1 tonelada a 5 toneladas de refrigeración. Vamos viendo lo que es la carga de enfriamiento. El cálculo de la carga de enfriamiento determina la carga sensible de enfriamiento total debido al calor obtenida a través de las componentes estructurales, que son paredes, pisos y los techos, a través de las ventanas causadas por la infiltración y la ventilación, y la que es debida a los ocupantes. La porción latente de la carga de enfriamiento o carga térmica escondida dentro del aire húmedo es calculada por separado. Veamos cómo se calcula la carga máxima. Para seleccionar el tamaño apropiado de una unidad de enfriamiento de aire acondicionado, se debe calcular el pico o la carga máxima de cada zona, es decir, considerar la temperatura máxima del lugar o la ciudad donde se instalará el equipo, no el promedio de temperatura, ya que en el día o los días más calientes el aire acondicionado no podrá batir la carga térmica. Otro concepto que hay que considerar es la oscilación de la temperatura interna. La temperatura interna oscila o varía. El permitir una tolerancia da una capacidad de equipo más razonable. Las tablas para cálculo de la metodología de la ASHRAE están basadas asumiendo una oscilación de la temperatura interna de no más de 3 grados Fahrenheit, 1.5 grados Kelvin, en un día de diseño. Cuando la residencia o casa está acondicionada las 24 horas del día y el termostato está puesto en 75 grados Fahrenheit o 24 grados centígrados, siendo este la temperatura de confort. Otro factor a considerar es la carga de enfriamiento debido a la ganancia de calor obtenida a través de la estructura. La carga sensible de enfriamiento obtenida del calor proviene de las paredes, los pisos y del techo de cada cuarto. Es calculada utilizando un apropiado CLTD, que es un diferencial de temperatura de la carga de enfriamiento, según la tabla 1 y el factor U, que es el coeficiente total de transferencia de calor, para las condiciones del verano. Para entretechos bajo áticos, ventilados o techos donde circule mucho aire, se debe utilizar el factor U combinando el techo, el espacio ventilado y el entretecho. Los valores en la tabla 1 asumen que el color de la casa es oscuro, ya que esta es una variable impredecible. Otro factor a considerar es la carga de enfriamiento obtenida a través del calor de las ventanas. La aplicación directa de los procesos para el cálculo de la carga de enfriamiento obtenida de la ganancia de calor por un vidrio plano resulta en altas cargas de enfriamiento irrealistas para las instalaciones residenciales. En la tabla 2 se encuentra el factor de carga de los vidrios para las ventanas, que son los GLFs. Se incluye el calor directo del sol y la conducción a través del vidrio, por la diferencia de temperaturas. En el cálculo, el área de cada ventana se multiplica por el GLF apropiado. El efecto de los dispositivos externos que provocan una sombra permanente deben de ser considerados por separado para determinar la carga de enfriamiento. Los vidrios sombreados son considerados igual que los vidrios que están en orientación al norte. Considerando también la infiltración,
En las estructuras residenciales, la infiltración natural del aire es menor en verano que en invierno. Casi siempre es porque la velocidad del viento es menor en la mayoría de los lugares. La información en la tabla 3 muestra los cambios de aire por hora del espacio. La construcción puede ser definida de la siguiente forma. Casas herméticas, construcciones multifamiliares con puertas, ventanas y envolturas bien selladas. Casas con retardador de vapor sin chimenea, con ventanas bien ajustadas, puertas con guardapolvo de un piso y que miden menos de 140 metros cuadrados. Casas medias. Las estructuras medias incluyen casas de 2 pisos, nuevas o de un piso con más de 10 años y con un mantenimiento promedio. El área del piso es más de 140 metros cuadrados. Generalmente cuentan con puertas y ventanas de ajuste promedio, además a veces de una chimenea con compuerta para cerrarse. Casas con estructuras pobres. Las estructuras pobres son casas habitación construidas deficientemente y con muy poco ajuste en las ventanas y en las puertas. Ejemplo, casa de más de 20 años de mantenimiento promedio con chimenea sin compuerta para cerrarse o que tienen más del promedio en sistemas de venteo. El promedio de las casas construidas se encuentran en esta categoría. Considerando la ventilación. Los sistemas de aire acondicionado de las residencias o casas pueden introducir el aire externo, sin embargo, esto no siempre es un requerimiento. Las ventilaciones positivas pueden ser consideradas solo si la infiltración anticipada es menor a 0.5 cambios por hora. Cuando se habla de ventilación positiva, se refiere a que se introduce el aire externo, controlado manual o automáticamente, además de que se debe considerar la recuperación de energía. La carga por los ocupantes. A pesar de que la densidad de los ocupantes es baja, las cargas de estos deberán ser estimadas. La ganancia de calor sensible por ocupantes sedentarios se asume que son 230 BTUs por hora. Para prevenir una sobrecarga, el número de ocupantes no debe ser sobreestimado. Los estudios de censos recientes recomiendan que el número de ocupantes debe de ser basado en que 2 personas están en una recámara y una más por cada recámara adicional. La carga de los ocupantes debe ser distribuida equitativamente en todas las áreas ocupadas debido a que la carga máxima ocurre cuando la mayoría de los habitantes ocupan estas áreas. Otro factor a considerar es la carga de los dispositivos electrodomésticos. Estas cargas de estos equipos están concentradas principalmente en la cocina y la lavandería. Basados en una casa habitación contemporánea, se estima una carga sensible de 1600 BTU por hora dividida entre la cocina y los cuartos adjuntos y otra entre la lavandería y los cuartos también adjuntos. Se puede sumar una carga de 1600 BTU por hora en caso de que en el cuarto de servicio se encuentren aparatos que funcionen continuamente, tales como refrigeradores o congeladores. Y también se puede considerar los siguientes valores, incluyendo equipo e iluminación para la sala, que son 800 BTU por hora. Para la cocina, 1200 BTU por hora y para el cuarto de servicio, 1200 BTU por cada hora. Además de considerar algunas lámparas inusuales, como son también las computadoras o algún otro equipo que esté presente. Para el sistema de distribución del aire, cuando el sistema de distribución del aire está fuera del espacio acondicionado, como es el ático, el entretecho o algún otro espacio no acondicionado, la ganancia de calor de los ductos y tubería debe ser incluida en el cálculo de la carga y se debe considerar en la selección del equipo. Se estima agregar a la carga total sensible un 10% por pérdidas en ductos. Hay otras fuentes de calor latente, como son la carga de enfriamiento latente. Tiene 3 fuentes principales: el aire externo, los ocupantes y las fuentes misceláneas como la cocina, lavandería y el baño. Para la selección del equipo de aire acondicionado, hacemos lo siguiente. El tamaño del equipo de aire acondicionado deberá ser basándonos en la carga sensible de enfriamiento estimada, tomando en cuenta el efecto de las condiciones ambientales del exterior sobre el desempeño de la unidad. La capacidad de la unidad de aire acondicionado no debe sobredimensionarse, más del 25% de la carga total estimada. Después
de seleccionar una unidad, se deberá verificar su capacidad latente para asegurar que sea igual o mayor a la carga latente de enfriamiento calculada. La capacidad latente de la unidad generalmente deberá ser amplia, excepto en climas muy húmedos con excesiva infiltración. Si la capacidad latente de enfriamiento es menor que la carga latente calculada, el tamaño de la unidad se deberá incrementar. El cálculo de esta metodología la estaremos compartiendo en nuestro grupo privado en Facebook de Industrias Maco. Espéralas. Como siempre, les agradecemos nos hayan acompañado. Los esperamos en el próximo episodio. Se siente frico. Hasta pronto.